Halo Renacido 116. El comandante Mkiala había informado al Consejo de la Ciudadela sobre el descubrimiento de un nuevo imperio multiespecie. Siguiendo el protocolo de primer contacto, el Consejo de la Ciudadela había enviado un enviado diplomático al sistema en el que se encontraron con las naves de la Ascendencia. La misión del enviado diplomático era establecer una relación pacífica con el nuevo imperio y ofrecerles una embajada en la Ciudadela para permitir el intercambio entre especies con las otras razas e imperios de la galaxia. Cuando llegó el enviado, se habían reunido con Miranda, a quien se le había otorgado el puesto de jefa de asuntos diplomáticos, lo que le otorgaba la autoridad para negociar con los imperios de esta nueva galaxia y tomar decisiones diplomáticas importantes. La asistía un representante de cada raza dentro de la Ascendencia. El enviado del Consejo de la Ciudadela estaba formado por 3 miembros. Una Asari llamada Solar Albeer, un Turiano llamado Caius Victus y un Salariano conocido como Norsark Ziben. Se conocieron a bordo de una de las naves diplomáticas de la Ascendencia y fueron escoltados hasta la sala de reuniones, donde ambas partes ocuparon sus asientos. Soy Solar Albeer, comenzó la Asari, hablando en nombre de sus colegas. Les traemos saludos del Consejo de la Ciudadela y les extendemos nuestra mano en señal de amistad. Miranda asintió, asegurándose de mostrar las formalidades diplomáticas adecuadas que se establecían al negociar con nuevas especies. Como lo hacemos nosotros, respondió, en nombre de la Ascendencia. La reunión fue larga y estuvo llena de negociaciones y explicaciones sobre cómo funciona el Consejo de la Ciudadela. Después de unas horas, se acordaron los términos de la cooperación. La Ascendencia había acordado establecer una embajada en la Ciudadela para el intercambio entre especies y una mayor cooperación con otras especies. La Ascendencia se convertiría en miembro asociado de la Ciudadela y estaría sujeta a los acuerdos de las convenciones de la Ciudadela. Los miembros asociados pueden plantear cuestiones ante el Consejo, aunque no tienen participación en la toma de decisiones. A pesar de los pocos beneficios que conlleva convertirse en miembro asociado, Miranda lo vio como una oportunidad para reunir información de las otras especies y usar esa información para dar forma a la estrategia de la Ascendencia para navegar por esta nueva galaxia. Además, también era una oportunidad para difundir sus principios y ganar aliados potenciales. Los enviados partieron habiendo cumplido su misión con Miranda siguiéndolos hacia el relé de masa donde iría a la Ciudadela para terminar de establecer la embajada de la Ascendencia. Acababan de llegar a la galaxia, por lo que no tenían la información de dónde se encuentran varios lugares, por lo que utilizarían el relé de masa en lugar de sus motores Warp. Una vez que llegaron al alcance del relé de masa, Norsark Ziben, el enviado salariano, explicó cómo se utilizaban los relés de masa. Antes de que una nave pueda viajar, el piloto de la nave debe indicarle al relé la cantidad de masa que debe transportar. Una vez hecho esto, la nave se acerca al relé y es impulsada hasta el relé correspondiente. Miranda transmitió esta información a Axel, quien enviaría un equipo científico para investigar el relé y posiblemente descubrir cómo fue creado y quién lo hizo. Mientras tanto, en Shanxi, al gobernador Jinle no le iba muy bien. Los turianos habían reforzado su asedio y avanzaban sin descanso hacia el centro de la ciudad. Parecía que era solo cuestión de tiempo antes de que capturaran todo el planeta. La situación empeoraba día a día. El general Williams, que estaba a cargo de la defensa, hacía todo lo posible por resistir al ejército turiano, pero sin refuerzos ni suministros resultaba extremadamente difícil montar una defensa adecuada, especialmente cuando el enemigo tenía superioridad aérea. A pesar de ello, los soldados de la Alianza siguieron luchando con valentía. Desarrollaron tácticas de ataque relámpago, lanzando contraataques rápidos para luego desaparecer en el paisaje urbano en ruinas. Pero era una batalla perdida sin refuerzos ni suministros. Sobre el planeta, una nave exploradora camuflada de la Ascendencia estaba monitoreando la batalla desde una distancia segura. La nave exploradora estaba realizando su escaneo de rutina del sistema cuando se encontró con una invasión en curso de un mundo. Axel, quien fue informado de esto, ordenó a la nave exploradora que monitoreara la situación y observara su desarrollo. Quería saber sobre el razonamiento detrás de esta invasión y por qué estaba sucediendo. No había información sobre qué 2 especies estaban involucradas en esa batalla, ya que la nave exploradora tuvo que limitar el uso de sus sistemas para no ser detectada por la flota invasora. Un solo guardián custodio fue puesto en espera en caso de que Axel decidiera intervenir en el conflicto. Mientras tanto, Nova había continuado desarrollando lo que sería el planeta capital de la Ascendencia en esta nueva galaxia.
Ya se estaba construyendo una estación orbital que sería el centro principal para las naves que visitarían el mundo y serviría como punto de partida para las expediciones. La estación también proporcionaría reparaciones y mantenimiento críticos para las naves. Una vez terminada la estación, se planeó construir un anillo orbital alrededor del planeta. En la luna que orbita alrededor de Nova, se estaba empezando a terraformar para que se convirtiera en un lugar donde las reinas de la colmena Yammee establecieran sus colonias y comenzaran a hacer crecer su especie. Se encontró un lugar adecuado para comenzar a construir la puerta del espacio deslidimensional dentro de una nebulosa cercana que impediría que los sensores detectaran la megaestructura. Se colocaron algunos ensambladores en posición dentro de la nebulosa y comenzaron la construcción de la puerta para conectar las dos galaxias entre sí. Un mes después, la Ascendencia había establecido su embajada en la Ciudadela y comenzó a interactuar con las demás especies de la galaxia. Fue una sorpresa para las demás especies de la galaxia descubrir que existía un imperio multiespecie dentro de la galaxia y, además de la altura promedio de las razas de la Ascendencia, también habían demostrado su superioridad física. Los representantes de la Ascendencia eran figuras imponentes que se movían con un poder elegante que atraía la atención de cualquiera que estuviera cerca. Miranda estaba satisfecha con el progreso que habían logrado en la Ciudadela. Había logrado organizar varias reuniones diplomáticas con representantes de otras razas, con el objetivo de fomentar una mayor cooperación y obtener información valiosa sobre el clima político de su nueva galaxia. El estudio de estas culturas alienígenas era realmente fascinante y proporcionaba datos invaluables para ayudar a dar forma a sus futuras estrategias. Sobre Shanxi, la nave exploradora había recopilado información durante semanas y había descubierto algo sorprendente. Utilizando la información que habían obtenido de su embajada en la Ciudadela, se enteraron de que la fuerza atacante era la jerarquía turiana y la fuerza defensora era una colonia de lo que parecían ser humanos. Este fue un descubrimiento impactante para Axel, ya que el descubrimiento de humanos en esta galaxia planteó muchas preguntas. Entre ellas, la más importante era si esta raza humana era exactamente igual a la suya. Axel planeó encontrar las respuestas a estas preguntas, por lo que envió al guardián custodio para que interviniera en la invasión. También le ordenó a Miranda que llevara esta situación al consejo. Sobre Shanxi, la flota turiana mantenía su posición sobre el planeta mientras sus fuerzas terrestres continuaban su expansión hacia la ciudad capital de Shanxi. Para entonces, varios cientos de soldados de la Alianza habían muerto durante la invasión junto con varios cientos de colonos civiles. La moral estaba decayendo debido a la poca cantidad de suministros disponibles para los soldados de la Alianza. Como resultado, el general Williams tuvo que tomar una decisión difícil. Para salvar la vida del resto de los soldados de la Alianza bajo su mando y de los colonos, se rindió a las fuerzas militares turianas. En el terreno, dentro del último bastión de la Alianza, los soldados de la Alianza se habían rendido a las tropas turianas junto al general Williams, quien fue tomado prisionero por el general Benarix, un turiano con una cicatriz que le atravesaba la mandíbula. Sonriendo venenosamente, se dirigió a los soldados de la Alianza mientras sus palabras eran traducidas para que pudieran entender. «Habéis luchado bien», humanos, se burló, y se podía percibir condescendencia en sus palabras. «Pero la guerra es un arte que vuestra especie aún no ha dominado». Los soldados turianos que lo rodeaban se rieron entre dientes y sus sonrisas arrogantes eran visibles mientras comenzaban a alejar a los prisioneros. Justo cuando los soldados de la Alianza se marchaban, sobre el planeta, una flota de más de 100 naves apareció frente a ellos. Al llegar, el vicealmirante Tad Kongame ordenó al custodio guardián que tomara la posición de liderazgo y lanzara el enjambre masivo de naves de armas. Mientras se lanzaban las naves de armas, el vicealmirante Tad Kongame había enviado una transmisión hacia la flota turiana. El mensaje era simple y claro. Esta es la ascendencia imperial, cesen sus hostilidades inmediatamente y retírense a este planeta. Esta es su única advertencia. El comandante de la flota turiana respondió con una burla arrogante. No cumplimos con las solicitudes de fuerzas no identificadas. Así que, ¿qué tal si te rindes o sufres las consecuencias? Axel ha ordenado al vicealmirante Tad Kongame que detenga la invasión a toda costa, incluso si deben usar la fuerza para lograr ese objetivo. Muy bien, respondió el vicealmirante Tad Kongame, con una voz que resonaba con una fría determinación. Procedamos con toda nuestra fuerza. Las naves de armas rugieron y comenzaron a atacar a la flota turiana defensora.
Las naves de transporte de la Ascendancy, que estaban equipadas con motores Desli espaciales, habían iniciado un salto Desli espacial de corto alcance para aparecer en la superficie del planeta. En cuestión de unos minutos, miles de soldados de la Ascendancy comenzaron a atacar a las fuerzas de ocupación turianas y liberar el planeta de su control. En órbita, la flota turiana fue rápidamente destruida, sus barreras cinéticas no ofrecieron mucha resistencia frente a las armas de la Ascendencia. Mientras tanto, en la Ciudadela, Miranda estaba en una reunión con el Consejo, terminando las últimas cosas que la Ascendencia necesitaba hacer antes de convertirse oficialmente en miembro asociado. Y para sacar a relucir el tema de la invasión turiana, de la que recibe actualizaciones en vivo continuamente. Sin embargo, las reglas y regulaciones que tenía la Ciudadela eran algo con lo que ella no podía cumplir. Lo primero fue la prohibición de la IA, que es algo que desempeña un papel importante en su sociedad, su ejército y su imperio en general. Luego, la restricción de la cantidad de naves de la clase Dreadnought que podían tener a la vez debilitaría la flota de Ascendancy. Me temo que no podemos cumplir con estas normas, concejales. Nuestros IA son parte integral de nuestra sociedad y no suponen ninguna amenaza para los demás. Nos hemos asegurado de que existan en armonía con los orgánicos, afirmó Miranda con firmeza. En cuanto a la limitación de los acorazados, eso también es algo que no podemos cumplir. Y consejeros, debo informarles sobre las acciones de la jerarquía turiana contra otra especie espacial, informó Miranda. Recientemente hemos descubierto que la jerarquía turiana ha lanzado unilateralmente una invasión a un planeta de una especie desconocida. La especie defensora ha dado una buena batalla contra las tropas terrestres turianas, mientras que muchas vidas inocentes mueren debido a la falta de suministros en el bando defensor. Como resultado, no pueden montar una resistencia exitosa contra la ofensiva de los turianos. Al escuchar esta noticia, los rostros de los concejales reflejaron sorpresa, preocupación y un dejo de escepticismo. ¿Estás segura de esto?, preguntó la consejera a Sari Valese, con tono grave. Los turianos siempre han sido muy disciplinados en lo que respecta a mantener la paz en sus territorios, dijo mientras se volvía hacia Catius, la consejera turiana. Miranda asintió. Nuestra nave exploradora ha estado monitoreando la situación desde una distancia segura durante semanas. La evidencia es incuestionable. Catius, el consejero turiano, se enderezó en su silla. Era una figura sólida, con un exterior rudo tallado por décadas de experiencia militar. Sus ojos penetrantes, como los de un pájaro, miraron fijamente a Miranda durante un tenso momento antes de hablar. Me resulta difícil digerir esta acusación, declaró. La jerarquía turiana siempre ha actuado bajo un estricto protocolo. Si hay algo de verdad en su afirmación, la investigaremos de inmediato. Miranda lo miró a los ojos. La ascendencia imperial ya ha intervenido. Hemos enviado fuerzas para detener la invasión turiana y liberar el planeta. Las mandíbulas de Catius temblaron de irritación. Se burló. Has desplegado tus fuerzas sin consultarnos y ahora esperas nuestra aprobación. Confío en que comprendas que esto podría percibirse como un acto de guerra. Miranda se burló de su declaración. Si eso es lo que el consejero turiano quiere que perciba, entonces hágalo por todos los medios. Pero que se sepa que la ascendencia imperial no se quedará de brazos cruzados mientras se cobran vidas inocentes. No esperaremos a que se tome su tiempo para investigar mientras la gente sufre y muere. Sus palabras resonaron en la sala y silenciaron los murmullos de los demás consejeros. El consejero salariano, Tibus, finalmente rompió el tenso silencio. Sean cuales sean sus intenciones, dijo con voz tranquila pero contundente, sus acciones podrían provocar un conflicto en la frágil paz de la Ciudadela. Le recomendamos que retire sus fuerzas de inmediato. Miranda negó con la cabeza. Es demasiado tarde para eso. Nuestras fuerzas ya se han enfrentado a los turianos en Shanxi. El consejo quedó en estado de shock ante la revelación de Miranda. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras asimilaban la inesperada noticia. Esto no tiene precedentes, y susurró finalmente Valese, mientras miraba a sus compañeros concejales. Catius estaba visiblemente furioso, con las mandíbulas apretadas con fuerza. Su voz era gélida cuando se dirigió a Miranda. No olvidaremos esta transgresión, ascendencia. Tus acciones podrían provocar una guerra galáctica. Miranda permaneció inalterada. Su actitud era firme mientras le devolvía la mirada. Y no olvidaremos la flagrante agresión de la jerarquía turiana contra una especie inocente, replicó. Cuando la reunión con el consejo terminó en una tensión silenciosa, Miranda se quedó con un sabor amargo en la boca.
Había esperado su comprensión y apoyo, pero en cambio solo encontró resistencia. Pero al menos la ascendencia había dejado clara su posición. No se quedarían de brazos cruzados mientras se cometiera una injusticia. La batalla se desarrollaba con furia sobre Shanxi. Las naves de combate se desplazaban a toda velocidad entre los restos de la destrozada flota turiana para proporcionar apoyo aéreo a las fuerzas terrestres. Los soldados turianos opusieron una feroz resistencia y sus disciplinadas filas intentaron defender el terreno contra los enemigos que se acercaban. En un momento estaban patrullando en la superficie del planeta, mientras que al momento siguiente, el mundo estalló en caos y disparos. El cielo estaba lleno de naves extrañas que nunca habían visto antes, y fueron atacados por tropas extrañas que nunca habían visto antes. Sus barreras cinéticas demostraron ser ineficaces contra el fuego entrante de las tropas alienígenas atacantes. Entre los soldados turianos que se encontraban en la superficie se encontraba Tracius. Había luchado en incontables batallas, pero nunca había visto semejante despliegue de fuerza. Se quedó sin aliento cuando otra ronda de naves de guerra descendió del cielo. Permanezcan en formación. La orden vino de su superior. Los soldados turianos obedecieron, atrincherándose y formando un perímetro alrededor de su posición actual contra el ataque de las fuerzas alienígenas. Tracius apretó el gatillo y disparó contra uno de los soldados alienígenas. Sabía que los superaban en número y en potencia, pero se negó a rendirse. De regreso a su nave de mando, el vicealmirante Entad Game observó cómo se desarrollaba la batalla. Las actualizaciones de Miranda no fueron nada menos que una sorpresa. Parecía que el Consejo de la Ciudadela estaba más interesado en preservar el decoro que en hacer lo correcto. A pesar de esto, el vicealmirante Entad Game continuó su invasión mientras liberaba al planeta de la ocupación turiana. De vuelta en tierra, el general turiano Benarix se enfrentó a un batallón de soldados Brute. Agarró su rifle mientras dirigía a su unidad contra los gigantes alienígenas. Disparó una andanada de balas contra sus filas, pero fue como arrojar piedras a una montaña. «Necesito apoyo de fuego», gritó Benarix por su comunicador, pero la única respuesta que recibió fue estática. Miró a su alrededor y vio a sus hombres cayendo uno a uno contra las fuerzas alienígenas que se acercaban. En el centro de la tormenta se encontraba Tracius, que se aferraba a la vida entre los restos de su pelotón. Vio al general Benarix luchando con uñas y dientes contra los invasores alienígenas. Una oleada de determinación lo invadió, superando la fatiga y el dolor. Reunió a los soldados restantes con un grito de guerra que resonó en todo el campo de batalla. «Turianos. Luchamos por el honor». Su voz era como un faro que llamaba a todos los turianos que estaban a su alcance y ellos respondieron, reavivando su lucha con nuevo vigor. Si caían, caerían luchando. En el caos de la batalla, Tracius vio a uno de los comandantes alienígenas. Una criatura monstruosa, más grande que cualquier turiano que hubiera visto jamás, liderando a las fuerzas alienígenas contra sus líneas. Sin refuerzos a la vista y con la muerte acechándolo, Tracius tomó una decisión. Haciendo uso de toda su fuerza y de su ira, cargó a través de las líneas enemigas hacia el comandante. Sus ojos estaban centrados únicamente en la figura que tenía delante mientras disparaba ronda tras ronda contra la hueste de alienígenas que rodeaban al comandante. Sin embargo, su lucha fue inútil, ya que cuando se acercó, uno de los brutos agarró a Tracius por el hombro y lo levantó del suelo con una fuerza aterradora. El mundo giró a su alrededor mientras era arrojado al otro lado del campo de batalla y su arma se le escapó de las manos. Sintió que su armadura se agrietaba y se rompía al chocar contra la roca y la tierra. Apretando los dientes por el dolor, se puso de pie y tomó su arma. El comandante Brute, al ver al solitario soldado turiano que aún estaba de pie, se abalanzó sobre él. Tracius disparó su arma de mano mientras el comandante cargaba contra él. Sus disparos alcanzaron el escudo del comandante Brute, pero causaron poco daño. Tracius intentó esquivarlo mientras el comandante Brute blandía su enorme armadura hacia él, pero era demasiado lento y el comandante Brute le asestó un golpe directo. En sus últimos momentos, Tracius miró el rostro de su enemigo mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. El resto de la batalla se desarrolló de manera similar, ya que las fuerzas turianas fueron abrumadas por los soldados Brute. Sin embargo, contra todo pronóstico, el general Benarix seguía con vida. Su armadura estaba rota y chamuscada. La sangre manaba de sus heridas. Aún se mantenía de pie entre sus soldados caídos como un monumento indomable de desafío y coraje. ¿Retirarnos? No, se dirigió a los turianos restantes a través de su comunicador mientras se burlaba de la muerte misma.
Nos mantendremos firmes. Por cada paso que den, recordarán el precio pagado con sangre turiana. Su grito de guerra fue recibido con débiles ovaciones por los pocos que quedaban. Tras echar una última mirada al desolado campo de batalla, cubierto de los cuerpos de sus camaradas, cargó contra las fuerzas alienígenas una última vez. Benarix se enfrentó a su enemigo en un combate cuerpo a cuerpo brutal. Sus habilidades de combate, perfeccionadas a lo largo de años de riguroso entrenamiento e incontables batallas, le dieron una ventaja. Derribó a varios soldados antes de que finalmente lo rodearan. La última resistencia de los soldados turianos había terminado con la muerte del general Benarix. Cuando la guerra terminó, las fuerzas de la Ascensión comenzaron a proporcionar alimentos y suministros a los colonos de Shanxi y a liberar a los soldados de la Alianza capturados. Mientras tanto, en la ciudadela, habían pasado algunas horas desde la reunión entre Miranda y los demás consejeros. La noticia de la flota de patrulla turiana que había sido destruida sobre Shanxi había llegado a oídos de los consejeros, así como la noticia de que los turianos se estaban preparando para una guerra en toda regla como respuesta. Pero el consejo había intervenido antes de que eso sucediera y convocó una reunión de emergencia. No podían seguir ignorando la gravedad de la situación y, por mucho que a muchos les doliera admitirlo, las acciones de Miranda habían sido correctas. La guerra, no es algo en lo que debamos precipitarnos, comenzó Valese, poniéndose de pie y dirigiéndose al resto de los consejeros. Pero tampoco podemos quedarnos al margen cuando se comete una injusticia. Su mirada se posó en Catius por un momento. La diplomacia siempre ha sido nuestra fortaleza. Debemos agotar todas las vías pacíficas antes de recurrir a la violencia. Catius sostuvo la mirada fija de Valese. Era el más joven del consejo. Siempre hemos buscado la paz, reconoció con tristeza. Pero también debemos protegernos a nosotros mismos y a los inocentes. Shanxi, les debemos eso. Todos los presentes estuvieron de acuerdo e invitaron a los turianos, a la Ascendencia y a la Alianza de Sistemas a la mesa de negociaciones para establecer la paz entre los tres. Por encima de Shanxi, una flota de la Alianza había saltado al sistema a través del relé de masas. Por suerte, el vicealmirante Tad Kongame pudo calmar la situación y explicar lo que estaba sucediendo. La almirante Castani Edrescher de la 2 flota de la Alianza se había puesto en contacto con su gobierno y se programó que las negociaciones se llevarán a cabo en un lugar neutral a bordo de una nave Asari. Las Asari habían sido las más reacias a participar en la guerra. Su enfoque en la diplomacia y las negociaciones pacíficas las convertían en las mediadoras ideales. Especialmente con la masacre que acababa de ocurrirle a la flota y los soldados turianos, tener negociaciones a bordo de una nave de la Ascendencia no sería exactamente neutral, ya que los turianos y la Ascendencia podrían considerarse en conflicto activo en este momento. La enviada Asari, Maizrae, estaba a bordo de su nave, la Serenity, mientras trabajaba con los enviados salarianos, turianos, de la Alianza de Sistemas y de la Ascensión Imperial para negociar un acuerdo de paz. Debemos recordar, comenzó, dirigiéndose a cada uno de ellos. El verdadero enemigo aquí no son los turianos ni los humanos, ni siquiera las fuerzas de la Ascendencia. Es la guerra misma. Estamos aquí para terminarla, no para alimentarla. Cada palabra que pronunció fue deliberada, cuidadosamente elegida. Dejó que resonaran en el silencio que invadió la sala después de su declaración. El representante turiano, un veterano con cicatrices en el rostro llamado Corix, se revolvió incómodo en su asiento. Había vivido demasiados conflictos y había visto demasiadas muertes. Su mirada se clavaba en Maizrae, llena de escepticismo y desconfianza. «Hablas de paz», empezó a decir, con la voz ronca por años de órdenes gritadas en el campo de batalla. «¿Pero puedes garantizarla?» Miranda, elegida como representante de la Ascendencia, eligió este momento para hablar. «Nadie puede garantizar la paz», dijo. Su tono no era desdeñoso, pero sí un poco de tristeza y aceptación. «Estamos aquí solo para reducir las posibilidades de guerra». La almirante Castani Edrescher de la Alianza, una mujer de rasgos afilados y mirada severa que había presenciado muchas batallas, se inclinó hacia adelante. «Debemos acordar un alto el fuego», declaró, «es el primer paso hacia la paz. La Alianza de Sistemas está dispuesta a aceptar cualquier acuerdo de paz razonable para establecer la paz». «Estoy de acuerdo», afirmó Maizrae. El primer contacto con la Alianza de Sistemas no fue algo que debería haber comenzado con un conflicto. Entiendo que los turianos simplemente estaban cumpliendo con sus deberes al evitar la reactivación del relé, lo cual estaba prohibido y terminó provocando un conflicto. Podemos echarle la culpa a cualquiera, pero no tendría sentido.
Lo hecho está, y ahora es nuestro deber asegurarnos de que esto no se agrave. Corix gruñó en señal de acuerdo, aunque las palabras le dejaron un sabor amargo en la boca. La jerarquía solo estaba protegiendo a la comunidad galáctica y haciendo cumplir las leyes de los consejos, murmuró en voz baja, pero sabía también como cualquiera que eso no justificaba la masacre que había sucedido. Miranda asintió solemnemente. Entendemos la postura turiana sobre este asunto y la respetamos. Sin embargo, la ascendencia también tuvo sus razones para las acciones que tomamos. El representante salariano, una figura delgada llamada Tux, se movió levemente en su asiento. Su mirada se movió de un lado a otro entre los presentes antes de finalmente fijarse en Maizrae. De acuerdo, dijo, un alto el fuego es lógico pero no suficiente. También necesitamos negociaciones detalladas para las reparaciones para ambas partes involucradas en el conflicto. Sí, asintió la almirante Drescher con un gesto sombrío. No deben sentirse ofendidos, porque de lo contrario el resentimiento solo se intensificará y se agravará hasta que vuelva a estallar y se convierta en un conflicto a gran escala, dijo. Tenemos que garantizar no solo un alto el fuego, sino también una resolución que satisfaga a todas las partes implicadas. El resto de los enviados estuvieron de acuerdo con esta declaración, incluso Corix, a quien su gobierno le había ordenado que hiciera las paces, no tuvo elección en el asunto. Juntos, los representantes elaboraron un tratado de paz integral que reflejaba los intereses y las demandas de cada parte. El tratado contenía varios puntos clave. El cese inmediato de las hostilidades, reparaciones por las pérdidas sufridas por los turianos y la Alianza de Sistemas, y la autorización para que la Alianza de Sistemas estableciera una embajada en la Ciudadela y presentara la Alianza de Sistemas al resto de las especies de la galaxia. Una vez discutidos y consensuados todos los puntos, se redactó el borrador final. Tanto los representantes turianos como los de la Alianza aceptaron el acuerdo de paz. Después de horas, finalmente se llegó a un acuerdo y la reunión terminó. Cada representante regresó a su barco y partió hacia su gobierno para informarles de la situación, a excepción de la almirante Castanie Drescher, que tuvo una reunión privada con Miranda de bordo de su barco. Ambos se sentaron en una pequeña habitación dentro de la nave mientras el almirante Castanie observaba a Miranda, tratando de ver si había alguna diferencia entre ellos además de su altura. ¿Estás intrigada, no? Preguntó Miranda. Sí, cuando entré por primera vez a la reunión, no pensé que vería a alguien que se pareciera exactamente a mi especie en ella, se rió Miranda, mientras sus dedos palpaban ligeramente el borde de su copa. Supongo que somos una sorpresa para ti, admitió. Pero, por otra parte, muchas cosas en el universo lo son. La almirante Drescher asintió con la cabeza. Su mirada era pensativa mientras hacía girar el líquido en su propio vaso. Eso es un eufemismo, respondió, con un dejo de diversión en sus palabras. Nunca me hubiera imaginado encontrarme con otra especie humana en el otro lado de la galaxia. La ascendencia es mucho más de lo que parece, dijo Miranda después de un momento. También fue impactante para nosotros descubrir otra especie humana, y también parte de la razón por la que intervenimos en Shanxi. Y por eso, en nombre de la Alianza de Sistemas, debo agradecerles, dijo la almirante Drescher. Continuaron charlando durante los siguientes minutos antes de que llegara el momento de que la almirante Drescher regresara a su nave. Antes de irse, Miranda le dijo algunas palabras sobre el Consejo de la Ciudadela. Además, ten en cuenta al Consejo de la Ciudadela y la autoridad que tienen sobre las otras especies. Al Consejo le gusta mantener sus intereses al frente de cualquier negociación, ya sea de paz o de otro tipo. Es probable que te vean como un recién llegado, un extraño, y pueden intentar aprovecharse de ti, advirtió. La almirante Drescher se volvió para mirarla con expresión seria. Tomaré nota de eso, dijo con seriedad. Sostuvo la mirada de Miranda por un momento más antes de dirigirse a su transbordador. Miranda regresó a Nova para darle personalmente la noticia a Axel. La Alianza de Sistemas había llegado a un acuerdo de paz con los turianos y se les había ofrecido la oportunidad de establecer una embajada en la Ciudadela para unirse al escenario galáctico junto con las otras especies. Sin embargo, Miranda rechazó la oferta final al enterarse de las leyes que tendrían que cumplir. Ella no vio ningún beneficio en estar bajo el Consejo de la Ciudadela al enterarse de las leyes que tienen en vigor, las cuales dañarían severamente a la ascendencia si decidían unirse a la Ciudadela y a las otras especies. Axel ya estaba al tanto de esta decisión y de por qué se tomó y estuvo de acuerdo con el resultado.
En cambio, se centró en explorar y expandirse a los sistemas cercanos mientras también se acercaba a las especies inferiores dentro de la ciudadela y establecía acuerdos con ellas.